fuerza. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95 20 20 80. Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. Falta de concentración. Toma Serenerbón. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Gracias a todos los que nos sintonizan también por el Facebook Live, que siempre están pendientes de la señal de Radio América. Rápidamente, comentarios el día de hoy. ¿Qué le pasa a Alex? Anda bien divertido Alex hoy. Pues hoy comenzaron las clases en la universidad y como estaba previsto, comenzaron las clases y comenzaron las huelgas en la universidad, comenzaron los paros. Era algo que ya estaba claramente anunciado, que iban a haber muchos paros en la universidad. Esta va a ser una guerra campal en el país. Y va a ser una guerra campal, les digo, porque si de por sí existieron paros antes, que nunca se detuvieron, algunos lo justificaban, otros no, luego de lo que ha pasado en política, sin lugar a dudas, que les da pie para seguir con las protestas. Lo que pasó hoy en el norte del país, donde a un furgón le dieron vuelta en actos de protesta ahí en esa carretera entre Puerto Cortés y Chamelecón, si no me equivoco, pues es una muestra de que aquí las cosas no se van a solventar así fácilmente con esos discursitos baratos y más románticos que otra cosa. Pues esa es la triste realidad de Honduras. Comenzaron las clases y vamos a un año similar. De entrada vamos a un año similar. Otra cosa que vale la pena comentar el día de hoy, se está hablando mucho de esa ley donde pretenden comprobar, ¿cómo que le dicen? Esta ley para ley contra las campañas de odio y discriminación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y digo, hay que tener mucho cuidado porque a simple vista tiene una lógica. Tiene una lógica que cualquiera la acepta. Cualquiera la acepta. Pero ¿cuál es el asunto? Que todos los gobiernos dictatoriales vienen con esas mismas iniciativas. Es una característica. Con el argumento de los abusos, los gobiernos dictatoriales generalmente controlan todo lo que pueden controlar. En Honduras, aquí no es un secreto a voces, los gobiernos, y no estoy hablando de uno en particular, todos han tenido un grupito, controlan medios de comunicación, controlan periodistas, eso ha sido típico. Nosotros sabemos todos en Honduras y nadie se debe de ofender por esto. Lo sabemos que así ha sido, controlan medios, tienen su grupito. ¿Se acuerdan? En el gobierno de Callejas decían el grupo de los 40, decían el gobierno de Callejas, era famoso, o el grupo de los 13 que otros decían que era de los 40, pues siempre existió eso y todos los presidentes, sin excepción, tienen su grupito. Grupito que supuestamente controla al gremio. Un grupito que habla en nombre de todos y los gobiernos siempre han creído que controlando a unos cuantos controlan al gremio en general y luego con los medios, el medio de comunicación propiamente dicho. Pero ¿cuál es la realidad hoy del mundo? Es que ya los medios perdieron ese control, es una realidad. Los medios tienen un gran reto, poder competir con la red social, porque lo que el medio calla lo dice la red social. La gente tiene válvulas de escape y la mejor muestra la dio la primavera árabe. Fueron las redes las que lograron la primavera árabe porque en Túnez y todos estos países no había acceso a los medios. Los medios estaban totalmente controlados por los gobiernos dictatoriales, pero la gente buscó esas salidas. Esas salidas, claro, que hay irresponsabilidad, sí hay mucha irresponsabilidad en esto. Pero, repetimos, por ahí comienzan los gobiernos dictatoriales, bajo un argumento lógico, terminan controlando todo. El gobierno tiene un serio problema en este momento, que no puede controlar las redes sociales. Las críticas para el gobierno de la República son fuertes en las redes sociales. Hoy la gente se desahoga en todo lo que no puede decir en un medio de comunicación, se desahoga en las redes sociales. Pero fíjense bien, si ustedes observan lo que pasa en nuestro país, el gobierno le tiene miedo a las redes sociales. Le tiene miedo y cuestiona. Digo, hay una lógica en algo y hay una parte aceptable de eso. Pero el mismo gobierno usa la irresponsabilidad. Todos sabemos que el gobierno tiene call center. Y el call center del gobierno, ¿cómo actúa? Actúa igual que una red social. Más tarda uno en hablar que en estar un call center del gobierno, hablando como supuesto ciudadano sufrido, atacando.
elogiando, falsos elogios para el gobierno y ataques a periodistas que no están o por lo menos no se apegan al gobierno. Entonces, el mismo gobierno utiliza la red. El mismo gobierno tiene páginas. Gente ligada al gobierno tienen páginas. Lo sabemos todos en Honduras. Entonces, si vamos a criticar, miremos lo que está haciendo el gobierno. Un gobierno no debería de tener call center o los grupos de respuesta que dicen para vender una falsa imagen. ¿Cuánto? Un programa, si yo abro los canales aquí, felicito al gobierno, gracias al presidente, gracias a esto, y todo es lindura para el presidente. Pues ahí está. Le preocupa la crítica al gobierno, pero la utiliza también. La utiliza para atacar cuando no le gusta con sus famosos call centers. Hay que prestarle mucha atención. La red social es la alternativa de la población. Es la alternativa. Si vamos así, les aseguro que tarde o temprano usted no dice nada. Los gobiernos dictatoriales cierran todo, controlan todo y bajo miles de argumentos las voces críticas comienzan a desaparecer en los gobiernos dictatoriales. Yo digo, tengamos mucho cuidado, no seamos ingenuos, porque tenemos esa ventana, todos los hondureños, todo hondureño que no tiene acceso a un medio podrá hablar por su propia red social. Claro, cada quien sabrá qué responsable es, si pone su nombre o cómo lo hace. Bueno, quiero finalizar. El vocero de la Maxi ha señalado que hay gente que le pide que se calle a la Maxi, que no denuncie, es lo que ha dicho, que no denuncie. Y algunos que juegan papel de víctimas, así lo dijo el vocero de la Maxi. Presiones para que se calle. Y él ha respondido, si no hubiera hechos de corrupción, pues no habría denuncia. Pero hay hechos de corrupción. Hoy, en otro tema, y aquí finalizo, aniversario del Partido Liberal. Un Partido Liberal que ha sido históricamente grande, pero que el fraccionamiento que llegó lo tiene en una situación bien complicada. Por una argolla grande del Partido Liberal que parece una argolla cachureca al mismo tiempo. Hay una parte del Partido Liberal que parece más nacionalista, más pro gobierno, y otra que se mantiene con el afán de sobresalir, con el afán de recuperar el Partido Liberal. Pero hay una parte, y esa es la parte más conservadora, la parte que juega más intereses, la que en alguna medida es cachureca. Digo cachureca porque se pegan todo lo que dice el gobierno. En el Congreso anterior todos sabemos que había una bancadita que era una bancadita nacionalista prácticamente del Partido Liberal. Todo lo que decía el Partido Liberal lo hacen. Solo miren ustedes cómo eligieron la jefatura de la bancada del Partido Liberal. La eligieron, es una crítica que hizo Mauricio Villeda y es correcta. No lo hicieron en el Central Ejecutivo, no lo hicieron de frente, la hicieron en una casa particular, donde el beneficiado, el dueño de la casa, sale ganando. Pero no asistieron todos, asistieron los amigos que podían ir a esa casa. Entonces, el procedimiento no es correcto, ese procedimiento no es correcto, no es democrático, no es democrático. Si yo invito a una fiesta en mi casa para definir quién va a hacer tal cosa, seguro que salgo yo, pues si no la hago yo la fiesta, pues. La hago yo la fiesta. Entonces, finalmente yo, como dicen, el que pone la música decide, bueno, por ahí va la cuestión. Bueno, voy a dialogar hoy sobre todos estos temas de la realidad nacional con el doctor Concepción Ramos, que fue diputado al Congreso de la República, es un prominente ciudadano que se mantiene así, no es de los que anda llamando la atención ni nada que se le parezca, muy cuidadoso en su crítica, pero que señala, y así lo hizo en el Congreso de la República. ¿Qué tal, doctor Concepción Ramos? Gracias por atenderme una vez más una invitación aquí a Doble Vía. Muchísimas gracias, don Rodolfo Colindres Erazo, por esta feliz oportunidad de compartir puntos de vista con usted, e igualmente un saludo para la ciudadanía hondureña que nos sintoniza en esta distinguida radioemisora de Radio América. Muy agradecido con usted de permitirme exponer algunos puntos de vista que espero sean coincidentes con los que la mayoría del pueblo hondureño espera de quienes hemos tenido algún nivel de participación ciudadana en el país. Bien, voy a hablar de todo esto, doctor. Fíjate que aquí ya, más tarde en decir que ya llegó el call center del gobierno. Dice que por qué no le hago una pregunta a mi líder, dice Mel Zelaya. Cuando los que han sido fieles escuchas de este programa saben que he sido un crítico permanente porque no avalé los intentos reeleccionistas del presidente Zelaya, como no avalo los del presidente que ya está en el poder, que ya se quedó en el poder, Juan Orlando. Y siempre fui un crítico, pero como es el gobierno, entonces el gobierno todo lo manipula en este call center. Es lo que digo.
Eso es lo que estaba diciendo. El mismo gobierno tiene call center para ensuciar, para atacar a los que no comparten. Ojalá tuviera líderes, yo quisiera tener un líder en el país, sentir que hay un líder en el país que no existe. No existe ni siquiera en la iglesia un líder en nuestro país. No sé, doctor, ¿qué opina usted sobre todo esto de la red social y lo que pretenden hacer a nivel de gobierno? Mire, yo creo que el tema de las redes sociales es el resultado del fracaso del control de todas las comunicaciones en el país. Y usted lo apuntaba con claridad. Uno de los tristes resultados del último proceso electoral es que efectivamente la factura, gran parte de esa factura la van a pagar los medios de comunicación. ¿Por qué? Perdieron la audiencia, las redes sociales asumieron un rol completamente distinto, son la única fuente de información que tiene la ciudadanía y son la única fuente también para vertir su propia opinión. Yo quisiera, frente a esto, hacer un par de reflexiones como para ponernos en contexto. Lo primero es darnos cuenta que en esta comparecencia lo que más podemos compartir son preguntas más que puntos de análisis, porque hay infinidad de puntos de análisis. Lo segundo es reconocer que en el último proceso electoral tuvimos una regresión política en la democracia hondureña. Volvimos 40 años atrás. Realmente el país mereció un mejor destino en ese proceso electoral y sin embargo lo que tuvimos fue una regresión. Entender que cuando hay estos conflictos de carácter social, con esas redes se genera una guerra social y hay que entender que cuando la guerra se inicia, el primer caído es la verdad. Mire usted qué contradicción. Rescatar algunos principios que son esenciales para los temas de discusión en esto, frente a los llamados de paz y de tranquilidad que se hacen por los sectores más conservadores del país, es precisamente hacer referencia a una expresión de Juan Pablo II. Juan Pablo II planteó en los años 80 que si no hay justicia para todos, no habrá paz para nadie. Y lo otro es entender que en medio de este caos que se desarrolló y mediante el cual se ha fracasado en el control de las redes sociales, es entender, y tal como lo planteaba usted, de los call center, es que siempre a través de toda la historia han habido defensores de las malas causas. Y hubo defensores del apartheid y de la esclavitud en los años 60 en los Estados Unidos aún. Y en la historia, no digamos, por ejemplo, cuando Calígula llevó a su caballo al Senado, su caballo que se llamaba Incitatus, y dispuso nombrarlo como senador del Senado romano. ¿Y sabe usted algo más? Que hubo quienes defendieron esa tesis. Entonces, que haya defensores de las malas causas en esto no es de extrañarse, porque no comulgan ni con la democracia ni con sus principios. Solo ahí, doctor, le hago la observación de que hay los defensores, obviamente gente que está muy bien con el gobierno y que el status quo le favorece, y está el que generalmente está en este call center, que es el asalariado, por hambre. Correcto. El que le está diciendo, insultando cosas que ni siquiera las quiere decir, que piensa lo contrario, pero que no le queda de otra. No tiene trabajo, le pagan precisamente para eso. No tiene trabajo y ni modo. Lo ponen, llama a fulano, decirle tal cosa y lo dice, aunque no lo comparta. Lo hace por hambre. Esa es la gran diferencia en la actualidad de nuestro país. Eso es gravísimo. Y un elemento de juicio que no debemos perder en esto, y es que hay una línea transversal que cruza la sociedad, es que esto que ha sucedido se dio con una nueva generación de hondureños. Esta no es la generación de nosotros que en los años 80 teníamos un protagonismo diferente y de repente con un componente político ideológico. Esta generación no está por eso. Por tanto, esa vinculación que tratan de darle de que aquí hay un conflicto de carácter ideológico y que eso cabe dentro de la política geoestratégica internacional no tiene razón de ser. Lo que hay es una generación indignada en contra de un inmenso y colosal fraude
que siente que ha sido tomada de su pelo y que ahora tienen el pleno derecho a disentir, y que si solo las redes es el único canal de expresión, pues ahí se van a manifestar. Esto es simple y sencillamente delicado porque estamos frente a una nueva generación. Y esa generación ha probado que efectivamente no van a claudicar. Lo de hoy en Choloma, que usted lo planteaba. Y generación tecnológica, doctor. Correcto. Y le quieren quitar el arma. Correcto. Y mire, lo que sucedió hoy en Choloma no es más que un ápice de ese descontento social que se viene arrastrando y que definitivamente habrá que considerar con toda seriedad. Y eso demanda, en tanto, un análisis profundo, serio, consecuente, sin olvidar que a esta generación no le van a torcer el brazo. Hechos como el pasado en Choloma, como lo que está dándose en la universidad a estas horas, obviamente aquí se le ha dado el matiz de hechos delictivo, y no vamos a desconocer que hay gente que está donde hay conflicto. Ahí donde hay conflicto, ahí van a estar. Donde hay relajo, ahí van a estar. Pero se agarran de una causa que es real. La causa política en el país es real. Lo que pasó en las elecciones y lo que estamos viendo como gobierno es una causa real. Entonces hay un argumento. Parece que el mismo Estado le da argumento a los que protestan. Mire, y sabe que esas redes sociales aclaran muchos conceptos. Históricamente se ha dado algo que se llaman operaciones de bandera falsa, que es lo que hoy llamamos los infiltrados. Esos que van y destruyen los vitrales de un hotel, esos que van y le meten fuego a los negocios. ¿Realmente quién es el que saca mayor provecho de esto? Precisamente los que manejan los demás medios y con eso satanizan la oposición. Eso es simple y sencillamente peligroso, porque es el Estado generando argumentos para destruir la misma propiedad privada, para destruir la confianza en las instituciones, y el resultado puede ser contraproducente para la propia gobernabilidad. Y esa crisis la estamos viviendo. Frente a eso, las redes han servido de portal de difusión de un pensamiento renovado, comprometido, de una generación, insisto, completamente distinta, cuyo único instrumento y cuya única arma es precisamente la comunicación que a través del Internet se le facilita para poder llegar a la ciudadanía. Usted recuerda tácticas viejas, la infiltración, generar, como dice usted, efectivamente, se le mete fuego a una empresa, el efecto no es de beneficio ni de simpatía para quienes supuestamente cometieron el hecho. Si más bien se le revierte, ahí gana más bien el supuesto ofendido, gana el ofendido. Y eso lo estamos viendo en nuestro país, como también hay de los llamados defensores de derechos humanos que no son defensores, sino que son disociadores por excelencia, porque eso lo hemos vivido, no vamos a negarlo. Gente que mira a un militar, lo insulta, lo puede hasta escupir esperando que le pegue un golpe porque le va a generar un beneficio. Que el militar reaccione y lo agarre a golpes también es un beneficio. Hay gente que vive de esto también. En las dos caras estamos viendo esto. Claro, y lo más grave es que esto genera, reitero, un proceso incipiente de ingobernabilidad. Y le voy a dar un dato más. Ha circulado en las redes, porque yo no vi el programa de televisión ni el canal donde se transmitió esto, las declaraciones de un militar que argumenta ser coronel de las Fuerzas Armadas y donde dice que está en la defensa de los delincuentes, en contra de delincuentes comunistas que están invadiendo Honduras. Mire usted, eso es gravísimo también. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ese no puede ser argumento de alguien que tiene ese rango en la institucionalidad, en primer lugar. Dos, el nivel de formación que debe corresponder a ese grado. Y tres, que eso no lo faculta para violentarle el derecho humano a nadie. Y hay algo que debemos recuperar como concepto en esto. Cuando la gente dice no reparan en los derechos humanos de policías y militares, ese argumento es muy frecuente. Sí. Es porque el derecho humano y la defensa del derecho humano solamente se da porque el Estado le viola su derecho a usted
como ser humano. No se da exactamente del ser humano frente a las instituciones. Es una acepción que hay que tener clarísima, porque eso nos permite emitir juicios con algún nivel de legitimidad. Es correcto lo que usted señala, porque en algún momento cuestioné eso también. Decía, pero quien viola el derecho es el Estado. El Estado. No es el ciudadano contra el poder. El ciudadano que no tiene poder no le viola ningún derecho. Es el poder el que viola el derecho al ciudadano. Así se plantean las cosas. En eso tiene usted mucha razón, doctor. Esto usted manejó la palabra gobernabilidad. Estamos viviendo momentos en que todos los días se está hablando de un diálogo, el otro, nombres, pero no caminamos hacia ningún lado. Todos no estamos caminando exactamente a ninguna ruta. Nos estamos llenando de un palabrerío tonto y donde todo el mundo opina de lo mismo y de lo mismo. ¿Le mira pies y cabeza a usted a eso de ese diálogo? Mire, yo pienso que las cosas es de situarlas en un contexto. Lo que sucedió en las elecciones quedó palmariamente claro. Y quisiera permitirme utilizar el término que utiliza el gobierno mismo. En la Honduras de aquí, se hizo con el poder público quien manejó las instituciones, quien manejó las leyes y quien maneja la fuerza pública. Ese es el que gana las elecciones. En la Honduras de allá, la otra, ahí ganó la gente. Fíjese usted cómo operan las cosas. Pero hizo falta algo fundamental en el proceso. Vale, que el mismo presidente diferenció que hay dos Honduras. No, claro. Y esa es una gran ventaja porque nos permite hablar en las dos dimensiones. Hay que reconocerle que reconoció que existen dos Honduras, la de él y la otra. Exactamente. Y entonces, en la Honduras de allá, que es donde estamos la inmensa mayoría, en esa Honduras, realmente en el proceso electoral hizo falta un gerente, alguien que hiciera el trabajo gris de manejar los recursos, de recoger actas de cierre, de construir opinión, pero no un publicista, un director de marketing o en su defecto un supuesto estratega, esos que se pelean por tomarse fotografías con el presidente o el presidenciable porque tienen un membrete de director de campaña, de jefe, de gerente, etcétera, etcétera. Hacía falta un hacedor político y esa es una lección que debe aprender la oposición. ¿Cuáles fueron realmente los saldos ya en blanco y negro después de las elecciones? Se consumó la destrucción de la institucionalidad del país. Se consumó una reelección inconstitucional. Y las situaciones delicadas. Usted sabe que hoy en día la sociedad no cree en ningún marco jurídico. Si usted va y le pregunta a una persona en la calle y usted tiene confianza en el director de tal institución, le va a decir olímpicamente que no, porque se perdió la confianza. El otro saldo gravísimo es que quedamos en un estado de indefensión. Aquí, si a usted lo señalan cualquier persona en la calle y es aprehendido por cualquier militar o policía, usted no tiene derecho ni siquiera el amparo de la ley donde irse a quejarse. Yo me pregunto, ¿dónde puede ir alguien que ha sido aprehendido y acusado de sedición? A ninguna parte. Se penalizó la protesta y se criminalizó. Los hondureños, además, como otro saldo, perdieron la confianza en los medios de comunicación y sus actores. De ahí que se recurra al Internet y a las redes sociales. Y se perdió la confianza en las Fuerzas Armadas, en la jerarquía de las iglesias y en los que se denominaron instituciones de sociedad civil. Voy a confesar algo aquí. La primera persona que a mí me invitó a formar parte de un grupo en contra de la reelección, 10 días después de la primera asunción del poder por el abogado Juan Orlando Hernández, fue un miembro de la sociedad civil que hoy es un alto funcionario del gobierno. Mire usted, estas cosas dan un grado inmenso de tristeza y de frustración. Eso han sido los saldos que tenemos finalmente después de ese proceso electoral. Y hoy seguimos en plena crisis.
porque no es cierto que hemos salido de la crisis. Una cosa es que se tome el poder desde el poder mismo y otra cosa es que se crea equivocadamente que aquí las cosas ya se resolvieron. Eso es una equivocación todavía aún mayor. Y es donde aparecen estos llamados al diálogo nacional sin definir de qué se trata el diálogo, ni cuál es el tema central, ni cuál va a ser la parte metodológica a seguir, sino que es una especie de grito a la luna mientras me salvo y mientras solvento los problemas inmediatos del gobierno. Eso es lo que tenemos. Más algunos parecieran mandaderos, más que convocantes a un diálogo, parecen mandaderos del mismo poder. Eso es lo que estamos viendo. Y usted habló acá dos cosas que me llaman poderosamente la atención. La credibilidad que perdimos en las instituciones, bueno, no que la perdimos, que reafirmamos porque ya se había perdido la credibilidad en la institucionalidad del país, efectivamente. Habla usted de los medios de comunicación, habla usted de los militares, habla usted de cuántas. Me acordé del libro de Plinio Apuleyo, ¿se acuerda usted? Los fabricantes de miseria. Plinio Apuleyo Mendoza. Sí, y Álvaro Vargas Llosa, que entre los dos. Fabricantes de miseria. Parece que aquí todos somos responsables de fabricar la miseria en la que vivimos. Los fabricantes de miseria, muy, muy interesante. Pero antes de esto, doctor, con esto que usted señala, perdimos la institucionalidad. Usted hablaba, ahorita mismo decía usted, de alguien de esa sociedad civil, de las ONGs. Pero es que si se pone a pensar el grave problema de Honduras y por qué los presidentes hacen lo que quieren y juegan con un pueblo, es porque la institucionalidad entera, desde el empresario son todos, ¿verdad? Vamos a hablar del que tiene una empresa, como el que tiene un medio, es que todo el mundo se hizo dependiente del gobierno y todos quieren depender del gobierno. Las ONG quieren depender y quieren favores del gobierno. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere tener favores del gobierno y en el afán de tener favores del gobierno, de vivir de contratos con el gobierno, entonces nos están llevando a la situación en la que estamos. Aquí no se cree, los mismos empresarios no creen en ellos. Los contratistas quieren contratar con el Estado, no quieren contratar con la empresa privada. La sociedad se hizo dependiente y quiere ser dependiente del gobierno. Es ahí donde el gobierno se hace ultrapoderoso. Siento, no sé si ando... Mire, el gran problema de esto es cuando gobierna el miedo y ronda la muerte. Un empresario que se sienta perseguido por las instituciones fiscales del país, si tuvo un hierro en una declaración, ese va a ser un perseguido. Y las mismas características reúnen los miembros de la sociedad civil. De una u otra forma se ven compelidos a tratar por la vía del gobierno de ser ejecutores de acciones que le son de su propio beneficio. Y entonces, esto ha generado ese nivel de incertidumbre para dónde vamos. Hay mucha gente que cuando se le pregunta su opinión, lo dicen con claridad. Mira, yo no quiero opinar porque me da miedo que actúen contra este hijo, contra el otro hijo, contra mi esposa o contra mí. Pero ese descontento, que creo que vale la pena destacar, si usted recuerda, antes del proceso electoral, se decía que había en los sondeos de opinión la mayor parte de los hondureños indecisos. Y eso era falso. El voto era un voto silencioso, que estaba claro cómo iba a votar. No es que estaba indeciso. Pero la gente solo podía reflejar esa indignación concurriendo a las urnas. Y esa es la mayor frustración que tenemos, que se sabe, y uno lo percibe en la calle, que efectivamente la oposición se hizo con la victoria. Pero frente a esta realidad que vivimos, ha generado esa indignación tan grande en la ciudadanía. La gente realmente, doctor, se siente burlada. Usted acaba de decir algo, yo recuerdo, y muchas de las personas que me escuchan en este momento recordarán el día de las elecciones y el día después de las elecciones. ¿Cuánta gente y cuántos querían hablar con Salvador Narrala? ¿Cuántos empresarios viendo a Salvador ya no le decían el payaso como lo quieren ver, como lo quisieron ver en algún momento o como ahora volvieron a verlo?
ya todo el mundo quería hablar con Salvador Narrala. Muerto el rey, vive el rey. Esa era la realidad. Usted dijo que decían que la sociedad, que la mayor parte de los hondureños estaba indeciso. Y no era cierto, dice usted. No era No era cierto. Lo que sí se comprobó es que el tribunal no es confiable. Que la gente sí sabía cómo votar, por quién votar y por quién no votar. Y lo demostró en el mismo Partido Nacional. Cuando al Partido Nacional le dan un montón de gente para diputados, pero el voto presidencial no compartía. O sea, compartían darle fuerza al Partido Nacional, pero no a su presidente en su momento. El pueblo siempre supo. ¿Sabe qué es lo triste, doctor? Nos metieron eso. Y a punta de fuerza y de poder, hoy le hacen ver de que los que están protestando, los que van de frente son locos. Son gente loca, gente resentida, gente que no entiende, gente que no acepta, gente que se resiste a entender que perdió. O sea, a punta de fuerza, de poder. Y lo que representa, obviamente, el poder. No todo el mundo tiene el valor de decir las cosas para el poder. No sé si usted lo mira así. Mire, la gente entendió que la robaron. Y así lo entiende hasta el último de quienes son los actores en la sociedad. Yo recuerdo en una ocasión hablando al interior del Partido Liberal, yo les decía, en la calle la opinión es mayoritariamente a favor del candidato de la alianza. Y hay una oposición por una simple y sencilla razón, porque miraban ahí la posibilidad de bajar del gobierno de la República al actual gobernante. Ese era todo el argumento. Y me dijeron en esa ocasión, es que el problema tuyo es que hablas mucho con los que empacan en los supermercados o hablas con los bomberos de la gasolinera. Precisamente esa es la opinión que había que recoger. Y hoy, tal cual están las cosas, la gente sabe que ganó. El problema es que el único camino que le dan es que acepte que el ladrón tenía la razón y que él es un pobre perdedor. Y eso no va a ser fácil que lo acepte la sociedad. Es más, me atrevo a decir que esto va a generar un proceso de ingobernabilidad sostenida que va a impedir que realmente se camine con algún nivel de certeza en el gobierno. Quiero resaltar eso, doctor. Un nivel de ingobernabilidad. Se dieron protestas, se dieron después de las elecciones y no habían aparecido tan fuertes como el día en que se le pone la banda o se le ratifica la banda al abogado Hernández. Hasta ese momento, ese día fue de protestas. Hoy resurgen de forma fuerte, resurgen con la universidad. Lo dije al inicio, les han dado un motivo. Algunos creen que esto se acabó. Me parece que esto no se va a terminar nunca. Mientras esta situación esté así, habrá un motivo para mucha gente para estar. Y usted lo está ratificando en este momento. O sea, esto va a llevar a ingobernabilidad. Sin duda alguna. Y si, fíjese que es más, el diálogo como propuesta original no tenía la intención de buscarle una solución. La única intención que ha tenido es legitimar el resultado del proceso electoral. Aceptar que el señor Hernández está de presidente y que aquí es. Correcto. Y eso lo ha percibido correctamente, no solo la dirigencia de la alianza, sino la ciudadanía en su conjunto. Yo le podría decir en este momento que quienes dirigieron la alianza y quienes dirigen lo que de ella perdura, no tienen a estas alturas la convocatoria como para decirle a quienes actúan en todas las tomas, desistan, porque esa indignación sigue siendo exactamente la misma y va increciendo. Eso es lo que hay que resolver. Hay que quitar el detonante para que la ingobernabilidad se nos tome todo el país. Y lo digo en buena lid, hay que buscar una solución de esto, pero una solución realmente transparente. Yo soy de los que creo que en ese sentido hay que definir cosas básicas de lo que debe ser un diálogo para llegar al punto con el cual iniciamos. Lo primero es que entender que ese diálogo debe ser estrictamente político. Este diálogo no es para tratar los problemas sempiternos de la sociedad hondureña. Es para tratar un problema
del cuestionamiento de un resultado electoral sindicado como fraudulento por la mayoría de los hondureños. No es negociable con la construcción de un hospital, doctor. Mire, eso de la construcción de un hospital es realmente una anécdota para la historia. No tiene nada que ver. Además, Doctor Concepción Ramos, es doctor, es médico, no es un apodo, no es como unos que se dicen doctores sin ser doctores, es médico realmente, doctor Concepción Ramos. O sea, usted, mira, absurdo negociar lo que pasó con la creación de un hospital como punto de solución. eso no tiene nada que ver. Realmente es una negociación impresentable frente a la sociedad, totalmente impresentable. Y es más, la reforma del sector salud no camina en esa dirección. La reforma camina en una dirección completamente distinta. Por eso es que esas anécdotas hay que desestimarlas por el precario valor que tienen frente a la historia. Eso no tiene ningún valor. Y le decía entonces que ese diálogo debe ser un diálogo estrictamente político, con los actores que realmente tienen que ver en el conflicto, que originalmente son dos: la alianza y su candidato, y frente a la inmensa mayoría, el presidente electo del país, don Salvador Narrala, y del otro lado, la tesis de parte del gobierno y su gobernante hoy en el uso del poder. Esas dos fuerzas tienen que sentarse. ¿Pueden participar otras fuerzas políticas? Sí. Debe participar fuerzas que tengan representatividad. Ahí reclamo yo, por ejemplo, el espacio para el Partido Liberal y el sector que dirige el ingeniero don Luis Zelaya. Así, debe participar. Saco de ese diálogo político a los partidos y subrayo, del maletín. No digo de maletín, digo del maletín, porque en ese maletín se han transado títulos, valores al portador y efectivo que avergüenza la historia de este país. O sea, son partidos que salen de un mismo maletín, parecía esto. De un maletín, pero un maletín de recursos económicos, porque ese es el papel que juegan, un papel vergonzoso, realmente vergonzoso, que no debería tener espacio ni siquiera en ninguna instancia del país. Eso debe ser un diálogo que aborde el problema central. Y mire, le voy a concluir en algo aquí fundamental. Los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, acuñaron una frase en una metodología que se llama metodología SOF. Y es que un problema correctamente planteado está 50% resuelto. Y aquí el problema correctamente planteado es estrictamente político. No existe otro espacio. Y hacia ahí debe dirigirse eso, con algunos elementos. Primero de ellos es que debe tener ese diálogo garantías internacionales, tutelado por actores internacionales con el crédito aceptado por ambas partes. Debe tener sus decisiones carácter vinculante, debe acompañarse de un cronograma de acciones y debe tener un término de tiempo en el cual finalice. Doctor, las personas inteligentes de este país, las personas inteligentes, las personas que no le tienen temor a decir las cosas y que quieren realmente la solución del problema en Honduras, han dicho lo que usted señala. Este debe ser un diálogo político con el tema político número uno. Aquí lo he dicho en infinidad de ocasiones. ¿Cuál es el problema de Honduras? ¿Por qué están divididos? ¿Por qué hay tomas? ¿Por qué hay tantas cuestiones en nuestro país? ¿Por qué el gobierno tiene que militarizar? Por el tema de las elecciones, por el resultado de las elecciones, por las denuncias del fraude en las elecciones, por la forma que se considera ilegal con que el presidente se reelige. Entonces, si no vamos a dialogar de eso, si no se va a dialogar de eso, me parece que aquí hay cuestiones para dilatar, llevar tantas cosas, no se va a solventar. Y el punto aquí es, y lo he dicho, ¿y en qué momento se asume que el presidente, el señor Hernández,
se va a sentar a dialogar, a poner en precario el poder que quiere conservar. Se hicieron hasta lo último para quedarse en el poder. ¿Qué le hace pensar a alguien que aquí un diálogo va a prosperar? Si no creo yo que el señor Hernández se vaya a sentar para negociar su silla. Yo no creo eso. Por eso es que yo lo veo tan difícil. Pues él no va a negociar su silla. No la va a negociar. Él quiere estar 4 años más. Ahorita, ¿eh? No se sabe más adelante. Porque está demostrado en otros países, está demostrado que el que se quedó una vez se quiere quedar eternamente. Fíjese que eso que usted apunta, Rodolfo, lo manejan todos los hondureños. Si lo que aquí sorprende es cómo la gente no sale a la calle y habla con la gente. La gente en la calle le dice eso que usted acaba de apuntar. Y se lo dice con toda claridad. Y esto más, esas opiniones tan válidas del ciudadano común del país, es la que comparten las redes sociales. Yo entiendo que la posición del gobernante va a ser no negociar sobre lo cual está cuestionado. El mayor cuestionamiento que existe ¿es legítimo el gobierno que está instituido en el país con el antecedente de que es inconstitucional la decisión de participar en el proceso electoral? Sin duda alguna que él no va a querer negociar eso. Y eso lo van a derivar a otro tipo de cosas. Por eso han aparecido estos actores de nuevo, denominados de sociedad civil, tratando de generar un diálogo con otro tipo de temas en algo que dijeron llamar plataforma. Eso no tiene nada que ver con los problemas que han generado la crisis. Por eso les reitero, un problema correctamente planteado está 50% resuelto. Y el problema es estrictamente político. De ahí hay que partir. Lo demás, y en un segundo momento, vendrá precisamente derivado. Pero en esta primera etapa debe discutirse eso. Y mire usted, si usted pusiera a revisar cuáles serían los temas de agenda que plantearía la alianza. La alianza de entrada ha planteado que ese diálogo, tal y como fue concebido originalmente, era una burla más. Segundo lugar, no hay cierre a discutir en un diálogo abierto toda vez que se reconozca el triunfo de Narrala. Toda vez que la única opción de esto sería volver a celebrar las elecciones. Y tal y como usted lo plantea, esos temas no los va a aceptar el gobernante porque ponen en precario el ejercicio del poder que conquistó desde el poder mismo. Y entonces el diálogo se puede volver realmente en una situación sin resultados posibles. De ahí es donde nace la imperiosa necesidad de que los actores, los mediadores de un diálogo, no sean figuras que no tienen el peso, que no tienen ni siquiera las agallas, porque hay que tener agallas para enfrentarse hacia un poder. Tiene que venir gente de mucho peso para decir la única salida. Señores, tienen que repetir las elecciones. Aquí le dicen a usted insistentemente es que eso no está contemplado en la Constitución, no estaba contemplada en la Constitución la reelección, no estaba contemplada muchas cosas en la Constitución. La opción B nunca estuvo contemplada. Nunca estuvo contemplada. Entonces, la Constitución. Se trata de buscarle una salida. Pero, usted lo dijo, lo pensamos muchos, para el gobierno hablar de diálogo significa legitimar. Que ya nadie proteste y que entienda que el señor Hernández va a estar ahí 4 años de momento, a menos que al final, bajo cualquier argumento, porque lo bueno tiene que continuar, le comienzan a decir que necesita otros 4 años más, ¿verdad? Pues eso no se sabe. Entonces, para él significa que lo legitime, que nadie proteste, que todo el mundo acepte, que Salvador Narrala se quede en sus 5 deportivos y que la demás gente quede donde están y que a Manuel Zelaya lo sigan viendo como lo están viendo eternamente. Para otros tiene que significar eso. Se repite la selección, okay, pero ¿qué figura de peso va a venir a decirle, señor, la única salida? ¿O quiere tener un país dividido, confrontado, vivir en crisis o quieren salir de esta problemática? Punto número 1 es este. ¿Cómo resuelven el problema de la presidencia? Mire, el hecho de que los sectores de oposición concurran en un diálogo debe entenderse. Y es mandatorio subrayarlo, que no va a implicar la desmovilización de la gente. Y esta es una tesis validada en el mundo entero. Ho Chi Minh se fue a sentar con el gobierno
norteamericano a los diálogos en París y nunca se dejaron de disparar en el Vietnam. Aquí la gente sabe que si se desmoviliza, definitivamente pierde el diálogo y pierde la movilización. De ahí que el resultado final de eso es precisamente la ingobernabilidad. Y en la ingobernabilidad vamos a perder todos. Van a perder los empresarios, van a perder los gobernantes, va a perder exactamente el pequeño o el gran productor. Aquí vamos a perder todos. Porque la situación se ha vuelto realmente de ingobernabilidad. Y debe entenderse también por parte de la oposición que es básico identificar cosas simples. Uno, que la estructura política y económica, nacional e internacional, es quien mantiene al actual gobierno en el poder. Yo le puedo decir una cosa simple, visto tal cual me toca viajar en el país y he visto las movilizaciones en todas partes. Si las Fuerzas Armadas, en un acto de fuerza, no sostienen al actual gobernante, el gobernante cae en cuestión de días. Esa es una triste realidad. Usted no puede montar la democracia sobre acciones de fuerza. La democracia se cimenta en la participación ciudadana, en el reconocimiento a la autoridad, en el reconocimiento a la institucionalidad y en la voluntad expresada. Doctor, disculpe, usted mencionó esto de las Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué las Fuerzas Armadas, en su análisis, por qué las Fuerzas Armadas se volvieron en fuerzas calladas o fuerzas cobardes, fuerzas temerosas? Digo cobardes no porque estoy diciendo aquí que tenían que tomar las armas. Fuerzas que se atrevieran a leer el texto de la Constitución. Decir, de acuerdo a la Constitución, a nosotros nos toca la defensa de esto y este punto, y lo que estamos viendo que esto es incorrecto, es así. Pero las Fuerzas Armadas se volvieron, o por lo menos quienes la dirigen, se volvieron fuerzas tan calculadoras, más parecen fuerzas políticas de nuestro país. Mire, yo tengo entendido, y de muy buenas fuentes de información, que quienes han estado en la cima pidieron opinión jurídica de la validez o no de eso que aprobó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que ese documento efectivamente apuntaba que no es constitucional la reforma que se hizo validando la reelección. Sin embargo, debemos entender también que han habido canonjías en todo esto y que las Fuerzas Armadas fallaron en su papel esencial de ser una institución donde prime la lealtad, el honor y el sacrificio. ¿O le tuvieron miedo al hecho de lo que pasó en el 2009? Que en el 2009 el agravante de las Fuerzas Armadas es que sacaron al presidente Zelaya del país. Porque en la lógica, después aplicando una lógica que el mal mayor, ¿se acuerda usted? Que invocaban ahí para evitar mal mayor, derramamiento, pero la lógica legal era, si el presidente había actuado mal, sacarlo y someterlo a los tribunales, le gustara o no le gustara. Pero se sacó, desde ahí marca la ilegalidad. ¿Le tienen miedo ahora a eso? Yo pienso que se ha perdido también liderazgo en todo esto. Si usted recuerda, los anteriores jefes de las Fuerzas Armadas eran gente que tenía opinión en el país. Luego fueron sustituidos por personajes que lo que más destaca en ellos es que son cuerpos opacos, una opacidad sin nombre. Y se volvieron vulnerables, reitero, frente a las canonjías, frente a los privilegios y a cosas que realmente han distado mucho de lo que es la institución. El daño que se han autoinfligido, porque eso no se lo ha dado la sociedad, que se han autoinfligido ha sido sensiblemente delicado y tendrán que replantear sus propias posiciones, porque en definitiva se han ganado la desconfianza de la inmensa mayoría del pueblo hondureño. Se me va, tengo que hacer del programa obviamente una ensalada, un poquito de todo. O sea que en la ensalada uno se queda con ganas de algo, dice solo dos cositas, quiere un poquito de más de algún producto que tiene ahí. O de, ¿cómo le dicen? De alguna, ¿cómo le dicen los
Se me va la palabra. No me voy a atrasar más. Doctor, el Partido Liberal, usted dijo, habló de los partidos del maletín, dijo usted, y que se tiene que dialogar con un partido liberal. ¿El partido, dijo usted? ¿El partido de quién, dijo usted? En el Partido Liberal, la sección. De la autoridad constituida en el Consejo Central Ejecutivo. El gobierno parece que le entiende y le ha entendido muy bien a la figura de divide y vencerás. Y aquí se dividieron todos los partidos, desde los más fuertes, de los que no se pensó que se iban a dividir, entre ellos Libre y el mismo PAC lo dividieron y al PAC hasta lo perdieron. Pero el Partido Liberal pareciera que lo tienen dividido. Hay una parte que son más dignos del Partido Nacional que del Partido Liberal. Hoy que está de aniversario, le pregunto, tenemos que salir de esto. ¿Qué opina? Y hay una parte de esa que cree usted que es la que va a dialogar finalmente con el gobierno, que se va a poner de acuerdo con el gobierno. Mire, yo creo que el Partido Liberal políticamente, de cara al futuro, tienen un único camino. Y reitero, un único camino. Y el único camino que tiene es sumarse al gran contingente de la oposición política. Cualquier otro camino significa liquidar lo que ha quedado del partido, que sigue siendo muy dañado, y que la posibilidad que en la actualidad mantiene vigente se debe a la posición dignísima del que fue su candidato presidencial, el ingeniero Luis Zelaya. Esa posición es la que mantiene al partido vigente. Doctor, no sé si usted comparte, el Partido Liberal fue visto y para mucha gente no había diferencia entre liberal y Partido Nacional, dos fuerzas que en la práctica conservadoras. El hecho de que Luis Zelaya haya reconocido un día después, como lo hicieron hasta empresarios del país, quiero insistir, porque un día después, y yo es que estoy en este medio, lo sé, hasta empresarios estaban reconociendo a Salvador Narrala, pero después que se dieron vuelta las cosas, lo comenzaron a desconocer. Luis Zelaya tuvo la valentía, mira, reconocer su derrota y felicitar al otro. Algunos lo están viendo como que se plegó. Lo descalifican por este hecho. Y la parte más conservadora, la parte poderosa, económica del Partido Liberal, lo están viendo mal. Están desconociendo. El ingeniero Luis Zelaya tiene una tarea realmente colosal, que es reconstruir un partido que tenga una gran causa. Ya tiene un buen liderazgo en su figura y aprovechar las coyunturas que en el futuro se presenten. Esa tarea que le es encomendada por la voluntad mayoritaria de la militancia liberal debe continuar porque, reitero, es la única opción que tiene el Partido Liberal. Si hay quienes se sienten cómodos vinculándose al gobierno, es precisamente un sector que efectivamente ha tenido tratos con el gobierno que en realidad le han producido un daño inmenso al Partido Liberal. Salvar esas diferencias va a ser la tarea de este Central Ejecutivo, que dicho de paso, tendrá en el inmediato futuro que salvar esas circunstancias frente a ese sector conservador. Con todo lo que hemos hablado aquí, doctor, el tema del Partido Liberal hay que verlo con mucha amplitud. No nos dará el tiempo, los 2-3 minutos. Alguien escribe aquí, entre muchos mensajes que estoy leyendo, alguien dice que la solución no está en una mesa de diálogo, el problema y la solución es ideológico y los gringos lo impusieron. En algo pareciera lógico, pareciera que donde Estados Unidos dice aquí es, o donde Estados Unidos no se pronuncie, los demás países están sujetos a lo que dice Estados Unidos. O sea, aquí, si el presidente está, si don Juan Orlando está en el poder es porque los gringos lo quieren. Eso es lo que la gente cree. Está porque los gringos lo quieren. Y ahí va a estar mientras los gringos quieran. Si los gringos no quisieran, el hombre va para afuera. Esa es la idea que tiene generalizada casi todos los hondureños. Por eso es que el gobierno está fundado en la fuerza. Porque su base de sustentación realmente es muy precaria. Es de fuerza. Es de fuerza. De lo contrario, el gobierno, dada la inconformidad ciudadana, ya hubiese caído, con toda seguridad se lo digo. Porque las movilizaciones que se han dado son realmente una muestra de indignación ciudadana. Lamentar
como efectivamente lamenta la mayoría de los hondureños, que quienes apuntan a que el sustento debe ser el gobierno norteamericano cometen un error. Los mejores aliados de la democracia son precisamente las democracias mismas. Y el aliado que debe asegurarse una nación como la nación norteamericana debe ser un gobierno surgido de la estricta voluntad del pueblo hondureño. Qué bueno eso que dijo. El aliado de la democracia no es un país, es la misma democracia. Porque entre países se juegan intereses. Y Estados Unidos le juega a sus intereses. Sin duda. Lo que le convenga. No es que si le cae bien este presidente o le cae mal. Son los intereses. En qué momento le estorba y en qué momento no. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Por eso es que al conflicto político que vive el país hay que quitarle el detonante ideológico. Muchos pueden pensar, doctor, que avalar lo que aquí sucede es frenar lo que muchos temen, porque se vendió la parte ideológica, que usted dijo que aquí se ha vendido la idea ideológica que no la compartía, y le metieron a la gente que viene el cáncer del socialismo del siglo XXI, que yo siento que se murió con Chávez. Yo siento que se murió con Chávez, yo siento que ahí, y se ha visto ya los demás países, mire el caso de Correa, mire el caso de Evo Morales, la situación, o sea, no tienen aquí la misma fuerza, pero le están vendiendo a la gente eso. Entonces, sostener un presidente ultraderechista significaría un freno ideológico y los grupos conservadores del país, que son los empresariales, entonces lo apoyan. Yo creo que comete un error. Usted no le puede agregar un componente de política ideológica a un hombre como don Salvador Narrala. No ese tipo de gente. Y el grupo que lo rodea igual. Ese componente realmente no existe. Ese es el componente que sirve como elemento de juicio para vender un conflicto hacia afuera, un conflicto que no existe. Aquí lo que hay es una ciudadanía que quiere recuperar su país. Porque los temas de fondo después del proceso electoral es que no solo perdimos la institucionalidad, hemos perdido el Estado mismo. Y en el fondo tratamos que los ríos vuelvan a ser del país. En el fondo tratamos de que las carreteras vuelvan a ser del país. En el fondo tratamos de que las costas vuelvan a ser del país y que el país sea de nosotros. Una cosa tan simple y elemental como esa. Doctor, se nos terminó el tiempo, interesante el diálogo, hay muchas cosas que se pueden seguir dialogando, espero que tengamos la oportunidad de seguir reflexionando aquí en Radio América, porque nos queda eso, por lo menos el derecho a reflexionar, a expresar nuestros puntos mientras se pueda. Sin duda, yo le agradezco la gentileza, don Rodolfo, cerrar con la misma expresión con la que abrimos, de Juan Pablo II, que esperamos que haya justicia para todos, para que también haya paz para todos. Para las madres y familiares de quienes han caído en estos conflictos sociales, mi acompañamiento. Esa situación de injusticia debe ser también parte de un diálogo. Los muertos que han caído precisamente defendiendo la democracia de este país. Gracias, el doctor Concepción Ramos, esta tarde con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos.